Vale, y bueno, sin más, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y hoy tenemos la quinta charla de este ciclo de conferencias, que es titulada Entre la realidad y el deseo, el desarrollo de la ingeniería óptica en España entre 1920 y 1936, por el doctor Sergio Barbero Briones del Instituto de Óptica. Sergio Barbero es doctor en físicas y científico titular del Instituto de Óptica desde el 2009. Sus áreas de investigación son el diseño óptico, la óptica geométrica, la óptica visual y la historia de la óptica. Además, posee una dilatada experiencia en la divulgación de la óptica e investigación de su historia, ámbitos en los que es autor de una decena de artículos y de 3 libros. En 2015 coordinó un monográfico de conferencias y artículos para la revista Arbor sobre historia de las concepciones científicas sobre la luz. Y es además cofundador de este grupo de trabajo de historia de la óptica de la Sociedad Española de Óptica, SEDóptica. Así que, sin más, Sergio, te cedo la palabra. ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por atender a esta teleconferencia en un horario un poco inusual comparado con otras conferencias de este ciclo, pero bueno, espero que a algunos al menos os haya venido bien. Bueno, os voy a contar una investigación en la que llevo trabajando al menos 3 años y, bueno, se trata de tratar de entender cómo se empezó a surgir la ingeniería óptica en España en la década de los 20 y de los 30. Bueno, me gustaría empezar sin agradecer antes primero a una serie de historiadores que me están ayudando en esta labor. Ana Romero, del Instituto de Historia del Consejo, Albert Presas, de la Universidad Pompeu Fabra, y Antonio Roca Rosell, de la Universidad Politécnica de Cataluña. También un especial agradecimiento a las familias de Garrigosa Ceniceros y Méndez Parada, que como veréis más adelante fueron 2 protagonistas importantes de esta historia, y a una serie de archivos, el archivo de la Junta de Ampliación de Estudios de la Residencia de Estudiantes, el archivo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, el Archivo General Militar de Segovia, el Archivo General del Cuartel General de la Armada y la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Dorotea de Barnés del Consejo. Bien, como decía, voy a tratar de explicar cómo se desarrolló la ingeniería óptica en España en aquella época. Conviene, pues, tratar de aclarar qué entiendo yo por ingeniería óptica. Bien, se podría definir la ingeniería en términos generales como una rama del saber y praxis tecnocientíficas cuyo ámbito de actuación son los instrumentos, artefactos, procesos y diseños. La óptica, etimológicamente viene del término griego ops, que significa visión. Entonces, óptica y visión han estado tradicionalmente muy unidas. Así que la ingeniería óptica sería una rama de la ingeniería orientada a aquellos instrumentos o diseños que utilizan la luz y o la visión. Bien, pues la ingeniería óptica contemporánea podemos decir que surgió fundamentalmente en el nuevo Estado alemán que apareció en el último tercio del siglo XIX. Esa nueva rama de la tecnociencia se denominó óptica técnica, y el desarrollo de esta nueva disciplina es muy importante entender que se desarrolló de manera sincrónica a la vez que surgía una industria innovadora de instrumentos ópticos de precisión. Quizá la empresa arquetipo de este desarrollo fue la empresa Zeiss, Carl Zeiss, a la vez que surgieron una serie de instituciones públicas en Alemania relacionadas con este desarrollo. Y muy importante, que veremos que también ocurrió en España en esta época, el desarrollo de una formación reglada de un cuerpo de profesionales. Por un lado, ingenieros ópticos y por otro lado, optometristas. Por lo cual también hubo un desarrollo de un sistema docente. Todas estas patas fueron las que permitieron ese desarrollo. Voy a plantear 2 hipótesis históricas. La primera hipótesis es que los cimientos para el desarrollo de la ingeniería óptica en España nacieron y cobraron brillo durante esas décadas de los 20 y 30 del siglo XX. Y esto a pesar de la retórica de algunos de sus propios protagonistas. Como veremos más adelante, José María Otero Navascués se le encargó en los años 50 un
un artículo en el que hablase del desarrollo del Instituto de Óptica de Alza de Valdés, que fue un instituto clave para el desarrollo de la ingeniería óptica ya en los años 40-50. Y Otero Navascués escribía en ese artículo: la dirección de esta revista me encarga que haga una historia y describa la organización y trabajos actuales del instituto, tarea que más bien será historia de las investigaciones de óptica en España, ya que el instituto, en 3/4 partes de actividad actual, puede decirse que naciera de la nada. Bien, yo trataré de matizar esta afirmación de Otero Navascués y me atrevería a decir que es una 1/4 parte, ¿no? Reduciría esa importancia debido a lo que ocurrió en aquella época, los años 20 y 30. Segunda hipótesis histórica. El motor fundamental de ese nacimiento fue la iniciativa coordinada y asociativa de un conjunto de ingenieros civiles y técnicos militares, lo que sociológicamente voy a utilizar el concepto de comunidad epistémica, en torno a una revista que se creó, que se denominaba Revista Española de Óptica. Ese movimiento asociativo, esa comunidad epistémica, fue el germen que posibilitó este desarrollo. Bueno, en relación a este concepto de comunidad epistémica, Luis Sanz, un autor, lo ha definido como una trama de profesionales que en un campo particular tiene competencias y experiencias reconocidas y reclaman para sí una cierta autoridad en relación al conocimiento relevante para la adopción de las políticas en ese campo. Esta última parte es especialmente importante. Si esa comunidad es capaz de conseguir ciertos hitos en el desarrollo de esa ingeniería, entonces se puede denominar comunidad epistémica. Como veremos, sí que se consiguieron ciertos hitos, ¿no? Mencionar además que este concepto de comunidad epistémica fue por primera vez utilizado por un historiador en los años 90 y en la historiografía española pues lo ha usado algún historiador como Albert Presas. Conviene empezar, antes de nada, con un pequeño marco histórico de lo que era ese primer tercio del siglo XX, en referencia al desarrollo científico-tecnológico en España. A finales del siglo XIX, las élites culturales españolas son plenamente conscientes del retraso tecnológico español. Eso se pone en manifiesto, por ejemplo, en la guerra hispano-estadounidense del 98. Y surge un movimiento cultural que se denomina regeneracionismo cultural, que, entre otras cosas, establece que no puede haber un progreso cultural en España si no se pone mucho énfasis en la ciencia. Bueno, Santiago Ramón y Cajal, por supuesto, era un prohombre de este regeneracionismo cultural, y en un artículo que firmó en El Liberal en 1898, titulado La media ciencia, causa de la ruina, escribe algo como lo siguiente: hay que crear ciencia original en todos los órdenes del pensamiento, filosofía, matemáticas, química, biología, sociología, etc. Tras la ciencia original vendrá la aplicación industrial de los principios científicos, pues siempre brota al lado del hecho nuevo la explotación del mismo, es decir, la aplicación al aumento y a la comodidad de la vida. Al fin, el fruto de la ciencia aplicada a todos los órdenes de la actividad humana es la riqueza, el bienestar, el aumento de la población y la fuerza militar y política. Este movimiento cultural, como veremos, fue muy importante porque esa comunidad epistémica de la que os hablaba antes, esos ingenieros, estaban fuertemente imbuidos por este espíritu regeneracionista. Y sin entender bien ese espíritu cultural es difícil entender este desarrollo. En el contexto internacional, un evento crucial en la historia europea fue, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, en particular también el desarrollo de la ingeniería óptica, ¿no? La Primera Guerra Mundial significó entender que la capacidad industrial de producir lo necesario para la guerra era quizá el determinante fundamental en el desarrollo de una guerra, ¿no? En cuanto a aparatos ópticos se refiere, pues se vio clarísimo que había una serie de dispositivos, por ejemplo, los dispositivos para mejorar la precisión en las armas de tiro, estamos hablando de telémetros, miras, instrumentos para ver mejor y más lejos, como periscopios, binoculares, cámaras fotográficas adaptadas a la fotografía aérea, imprescindibles para el reconocimiento del terreno. Todo ello, claro, está condicionado por la producción de vidrio óptico. Bueno, pues como hemos dicho antes, Alemania tenía un desarrollo superior a otros países europeos, y en la Primera Guerra Mundial ocurrieron cosas muy curiosas, como por ejemplo Francia
a los 2 años de la guerra se quedó sin prismáticos, sin producción de prismáticos y llegó a tener que importar prismáticos de Alemania en Primera Guerra Mundial. Bien, todos estos países europeos tomaron buena nota de esas circunstancias y fomentaron un cierto interés por la óptica tras la Guerra Mundial. Fue el caso clarísimo de Francia y la creación de uno de los primeros institutos de óptica en el mundo, que fue el Instituto de Óptica de París, que tenía varias misiones. Por un lado, crear una escuela para formar un cuerpo de ingenieros de óptica, obreros técnicos en la industria de óptica. Esa escuela de óptica tuvo un primer curso completo en el año 2021. Un laboratorio de óptica que fuese capaz de proveer servicios a la industria a otros organismos públicos, y una revista de óptica, que no fue la primera a nivel internacional, pero sí una de ellas, que fue la revista de óptica teórica e instrumental, que surgió en 1922. Bien, vamos a detenernos un poco en esta revista porque fue un modelo clarísimo en lo que sería después la Revista Española de Óptica. Primero, señalar que era una revista en la cual había una implicación muy fuerte entre la academia y la industria. La revista, de hecho, estaba editada, por un lado, por el Instituto de Óptica, recién creado, pero también por el Sindicato Patronal de Fabricantes de Instrumentos Ópticos y de Precisión. Esta revista no era una revista puramente científica, no solo daba cabida a artículos de investigación, sino también a una sección de noticias científicas, de la industria, presentación de nuevos instrumentos, revisión de libros. Era una revista bastante general, en cierto modo parecida a lo que puede ser óptica pura y aplicada en nuestros días. Bien, y vamos a ver quiénes fueron esos primeros ingenieros ópticos españoles en esa primera época. Conviene empezar con una figura fundamental en todo esto, que fue un emprendedor, un ingeniero industrial llamado José Antonio Artigas Sanz, que se había formado en la Escuela Industrial de la Ingeniería Industrial en la Escuela de Madrid. Artigas Sanz está muy imbuido por este espíritu regeneracionista del que hablábamos antes, ¿no? Fue un inventor, ya siendo estudiante tuvo una invención relacionada con la producción de luz fría con gases nobles, creó una empresa denominada Luz Moore Artigas y muy pronto recibió ofertas por parte de compañías de otros países, entre ellas Carl Zeiss, para que hubiese una transferencia de esa tecnología hacia estos países. Bueno, pues Artigas Sanz, un poco determinado por esta filosofía regeneracionista nacional, decidió que prefería quedarse en España y tratar de crear esa industria en España, ¿no? Creó unos cursos de formación en los que se denominaron Seminario Artigas, costeados por él mismo, por cierto, y en los cuales pretendía crear un nuevo cuerpo de ingenieros españoles, que era imprescindible para la nueva industria. Poco tiempo después tuvo una nueva invención, en este caso relacionada con la fabricación de vidrio neutro, y creó una nueva empresa y que fue capaz de exportar bastante vidrio neutro, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Este interés por el vidrio neutro le condució al vidrio óptico, que también hizo un desarrollo en esa, aunque no tan exitoso como con el vidrio neutro. Y esto fue lo que condujo a Artigas Sanz a su interés por la óptica. Se dio cuenta que la ingeniería óptica no tenía un estado muy preliminar en España. Se dio cuenta que lo primero era formar a formadores. Entonces, en esos seminarios Artigas hubo la primera formación de óptica específica. Personas como José María Otero Navascués, Amadeo Sánchez Riaza o Cristóbal Garrigosa, de los que hablaremos más tarde. El primer español en matricularse en los estudios de ingeniería óptica de la Escuela de París, de la que hemos hablado, fue un doctor en ciencias y profesor de la Escuela Industrial de Cartagena, era Luis Castellar Lloveras. Esta persona solicitó una beca a la Junta de Ampliación de Estudios, pero lo que consiguió fue lo que se denominaba equiparado de pensionado. Eso era una beca, pero sin remuneración. Esto era interesante, aunque no tenían dinero, simplemente por tener el aval de una institución del prestigio de la Junta de Ampliación de Estudios.
Sin embargo, Castellà no consiguió el título por no estar todavía vigente en la Escuela de París. Fue la primera promoción. Sin embargo, Castellà después cambió sus intereses hacia la pedagogía, o sea, que es una persona que tampoco tuvo continuidad en la óptica. Es interesante, y lo vamos a ir viendo con varios de estos primeros ingenieros, ver su motivación. Y lo podemos ver a través de las cartas que escribían en la solicitud de esas becas a la Junta de Ampliación de Estudios. Entonces, os voy a leer un extracto aquí. Escribía Castellà. Consecuencia de lo cual es que tengamos que ser tributarios del extranjero por lo que a sistemas e instrumentos ópticos se refiere, creyendo que sería de alta conveniencia emprender estos estudios prácticos con el fin de nacionalizar la producción de dichos instrumentos. Veis cómo aquí ese espíritu regeneracionista, conseguir una industria potente, un sistema científico ya está en estos hombres, ¿no? Una persona muy importante también fue Mañas Bonví, que era catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales. Él sí consiguió un pensionado de la Junta de Ampliación de Estudios en abril del 23 para cursar los estudios de ingeniero óptico en París. Mañas Bonví es muy importante porque escribió lo que creo que se puede afirmar el primer tratado moderno extenso sobre óptica aplicada, óptica técnica, en España, en español, que es un libro de óptica aplicada. Yo tengo un ejemplar que son más de 800 páginas, muy recomendable, por cierto. Y bueno, Mañas Bonví, tras su reincorporación a la cátedra, después de haber estado en París, sí que tuvo cierta relación con la industria óptica, pero muy centrado en el ámbito de la iluminación. Entonces, no jugó un papel tan importante como veremos otros personajes, ¿no? Viendo lo que escribía en esas cartas de solicitud a la Junta de Ampliación de Estudios, en una de ellas decía: poco habrá de informar el interesado en valorar los motivos que le inducen a solicitar esta pensión, porque siendo en España la cátedra que desempeña de las pocas en que se enseña la óptica con un carácter de aplicación, como dedicada a ingenieros, podría aducir las mismas razones que motivaron en Francia la creación del Instituto de Óptica Aplicada, las cuales fueron nacionalizar todas las industrias que se basan en la óptica y aplicación de la luz, que la guerra demostró no estaban bastante desarrolladas allí, para que tanto en la guerra como en la paz pudieran dejar de ser los franceses tributarios del extranjero. Y si el mismo problema que los franceses han tratado de solucionar con su Instituto de Óptica se presenta, aún más acentuado en España. Bueno, aquí es claro y explícito cómo estos ingenieros se veían reflejados en lo que había ocurrido en Francia y pensaban que España debía seguir el mismo camino que Francia. Bien, una persona fundamental en esta historia fue Cristóbal Garrigosa. Cristóbal Garrigosa pertenecía a una familia industrial del textil en Cataluña y se había formado como ingeniero industrial no en la Universidad Central, perdona, esto es un error, en la Escuela Politécnica, en la escuela de Ingeniería Industrial. No existía la Politécnica todavía. Bueno, y Cristóbal Garrigosa asistió a los seminarios Artigas. Fue uno de los primeros de asistir a esos seminarios. Ahí fue donde descubrió su vocación por la óptica y fue a cursar estudios de ingeniero óptico en el 31 a la Escuela de París. Garrigosa se costeó sus propios estudios, pero sí que consiguió la figura de equiparado de pensionado de la Junta de Ampliación. Sobre todo para una fase posterior, después de los estudios, para realizar prácticas de empresa, que podríamos denominar lo que era la Sociedad de Óptica y Mecánica de Alta Precisión. Y estuvo allí en el invierno del 31 y del 32. Veamos lo que escribía en una de las cartas Garrigosa. Es mi deseo continuar los anteriores estudios en un orden algo más práctico, visitas de fábricas, permanencia en sus talleres, etcétera, de manera que me permita la implantación en España de dicha industria óptica. Creo que el apoyo oficial que España pueda prestarme pueda ser de gran utilidad a fin de suprimir las dificultades que la natural suspicacia de los fabricantes de óptica pone a los extranjeros. Bien, aquí Garrigosa nos está diciendo dos cosas muy importantes. Primera, que no era solo imprescindible una formación teórica, sino que el conocimiento de los procesos industriales de esta nueva industria era también crucial.
Y algo que ocurría y sigue ocurriendo en cierto modo en la industria óptica, que el secretismo industrial pues sigue siendo una pauta importante, ¿no? Entonces, por eso necesitaba el aval de una institución pública como la Junta de Ampliación de Estudios. Bien, hasta ahora hemos hablado de ingenieros industriales civiles, pero ahora conviene mencionar todo lo que pasó en el entorno militar, que también fue muy relevante. Bueno, ya a finales del siglo XIX se había creado dentro del ejército lo que se denominaba el taller de precisión de artillería, laboratorio y centro electrotécnico. Era un taller cuya misión era sobre todo poner a punto todo el instrumental armamentístico y labores de reparación y estas cosas, ¿no? En los años 20 se decidió crear un taller de óptica dentro de este taller, entre cuyas misiones estaban trabajar el vidrio cortado, pulido, tener una sección de metrología óptica con un banco óptico, un refractómetro y unas ciertas capacidades de integración optomecánica. Se pretendía ya a largo plazo posibilitar la fabricación no solo de productos ópticos militares que dependiesen del ejército, sino también otro tipo de instrumentos ópticos. Esa era la visión. Primero empezar en la producción militar y quizás avanzar posteriormente en lo civil. Una persona fundamental en este taller fue el teniente de artillería Pedro Méndez Parada. Méndez Parada había participado en la guerra del Rif, que fue una guerra muy importante porque muchos militares de otros países se dieron cuenta de la importancia de la óptica en la Primera Guerra Mundial. Los militares españoles también se dieron cuenta de eso, pero también en la propia guerra del Rif, ¿no? Por ejemplo, una guerra en la cual los instrumentos como telémetros o prismáticos fueron fundamentales. Como podéis ver esta foto en la ofensiva sobre Nador de otoño del 21, en la cual participó Méndez Parada. Bien, Méndez Parada fue destinado al taller de óptica en abril del 25 y convenció a sus superiores de que necesitaba una formación específica de ingeniería óptica, y la cual pudo desarrollar en el año 29 como pensionado por el ejército, en este caso, en París, nuevamente. Vamos a ver lo que escribió Méndez Parada tiempo después en un artículo que tituló La óptica en la defensa nacional en la Revista Española de Óptica del año 34, que veremos más adelante. Escribió lo siguiente: en este orden de ideas, los servicios que presta la óptica son incalculables, pues hoy el gran alcance de los modernos medios de combate hace que al mando militar le sea indispensable ver lo más lejos posible. Además, los adelantos logrados en los métodos de ocultación y enmascaramiento hacen que los campos de batalla, a pesar de estar cuajados de obras de fortificación, personal y elementos de combate, aparezcan a simple vista como si estuvieran desiertos. Es, pues, necesario también ver lo mejor posible, y estas dos condiciones de ver lo más lejos y lo mejor posible no se logran sin el auxilio de los aparatos ópticos. Un ejército sin aparatos de óptica es como un ejército de ciegos. Bien, es bastante explícito el texto de Méndez Parada en relación a la importancia que empezaba a dar el ejército a la instrumentación óptica. Lo que ocurrió, por un lado, en el ejército de tierra, ocurrió también en la Armada, la Marina, el ejército del mar, ¿no? En el año 33 se crearon los servicios técnicos industriales, y ahí dentro de esos servicios un taller de óptica. Un taller de óptica que es el germen de lo que posteriormente sería el Instituto de Óptica de Azabales. Es curioso porque el ministro de Marina, José Giral, que era el ministro encargado de esa creación, poco tiempo después, en sus propias memorias, escribió: fundé el Instituto de Óptica para capacitarnos en producir la precisión que necesitábamos. Sigue funcionando ya ampliado. Reconocía la importancia de aquel taller de óptica original de la Marina. Y lo que Méndez Parada fue para el ejército de tierra, lo fue José María Otero Navascués para la Marina.
Otero Navascues, ingeniero de artillería, también como Méndez Parada, participó, aunque brevemente, en la guerra del Rif, en particular en el bombardeo sobre la bahía de Alhucemas en 1925. Entonces también supo de manera directa de la importancia de la instrumentación óptica en la guerra moderna. Otero Navascues consiguió convencer a sus superiores, como había hecho Méndez Parada en el ejército, en la marina en este caso, y con otro compañero, Amadeo Sánchez Riaza. Y esto es novedoso respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Ellos no se fueron a formar a Francia, sino a Alemania. Se fueron a formar, en particular, al Instituto de Óptica Alemán, de la Universidad Técnica. Y allí se formaron durante el año 30 y 31. Y posteriormente, como había hecho Méndez Parada y Garrigosa, realizó unas prácticas de empresas en empresas como Zeiss, Ascania y Medinsko, que era una filial de Zeiss especializada en instrumentos ópticos militares. Fue destinado al taller de óptica de la Marina en 1933 y desde entonces fue el principal promotor de todo lo relacionado con el desarrollo de la ingeniería óptica en la Marina. Bueno, pasamos ya a ver cómo se conformó la Revista Española de Óptica, que fue ese inicio de comunidad epistémica de la que os hablaba antes. Según el testimonio de Garrigosa, la iniciativa surgió de él mismo y de Méndez Parada. En octubre de 1931, Garrigosa y Méndez Parada se conocieron en París durante una estancia en la Sociedad de Óptica y Mecánica de Alta Precisión de París. Posteriormente, en 1932, Méndez Parada, visitando la Escuela de Anteojería de Moret de Jura, tuvo la idea de crear esta revista, de la Revista Española de Óptica. Lo habló con Garrigosa y entre los dos consiguieron crear un grupo promotor iniciador de esa revista. Bueno, en el primer número de la revista, por cierto, es una revista que es de difícil acceso. Yo, gracias a la familia Garrigosa, he tenido acceso a varios, y también tenéis toda la serie completa en la Biblioteca Nacional. Allí sí que se puede consultar. Bueno, ¿con quiénes contactaron? Pues contactaron con oftalmólogos, contactaron con ingenieros, con ópticos. Por ópticos entiendo aquí los que trabajaban en las ópticas, expendedores de óptica, los pequeños talleres de óptica, ingenieros, doctores en ciencias. No he conseguido identificar a todos ellos, pero aquí podéis ver, por ejemplo, en ingenieros, algunos de los que ya hemos hablado. Alguien de la importancia como de Manuel Martínez Risco, que era catedrático de óptica, y alguien muy importante que luego veremos. Y oftalmólogos también, algunos muy importantes, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Francisco Poyales Fresno, que era el jefe de servicios de oftalmología del Hospital Cruz Roja de Madrid. Baldomero Castresana, jefe del Instituto Oftalmológico Nacional. Y dos personas que son interesantes en la medida en que estaban cercanas al poder, ¿no? En esa que comentaba antes, que era para que una comunidad epistémica consiguiese alcanzar ciertos hitos, tenían que tener cierta influencia sobre el poder, la administración, el gobierno, ¿no? Pues Manuel Andrés Márquez, que era catedrático de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, fue el primer médico pensionado en Alemania, desde 1911 catedrático de oftalmología en la Universidad Central, decano de la Facultad de Medicina, presidente del 14º Congreso Internacional de Oftalmología, posteriormente exiliado en México, una persona muy relevante. Un discípulo suyo, Manuel de Rivas Cherif, era ni más ni menos que cuñado de Manuel Azaña, que como sabéis lo fue todo en la Segunda República, presidente, primer ministro, ministro de distintas carteras. Bien, ahí hay entonces bueno, no lo he comentado, pero Manuel Martínez Risco llegó a ser también diputado en el Congreso. Varias de estas personas estaban con ciertas relaciones con el poder. Dentro de los ópticos había gente también muy relevante. Castor Ulloa, que fue un óptico muy importante y pionero en la importación e distribución de instrumentación de uso oftálmico. El que introdujo por primera vez lentes de contacto en España, alguien bastante importante. Aquí tenéis una fotografía de lo que fue la presentación del primer número de la Revista Española de Óptica.
Os voy a leer un texto de esa presentación que deja muy claro la intención de este movimiento, ¿no? Nuestras frecuentes conversaciones con ópticos y oculistas ha sido tema constante de ellas las dificultades con que en España tropiezan cuantos quieren estudiar, bien por necesidades de su profesión, bien por ampliar conocimientos, cuestiones relativas a la óptica aplicada. Pues efectivamente en nuestro país no existe ningún establecimiento de enseñanza en que se puedan cursar estas materias. Estas consideraciones nos hicieron pensar en la conveniencia de tratar de divulgar estas materias, y este es el principal objeto de Revista Española de Óptica. Difundir en nuestro país los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la óptica. Ahora bien, Revista Española de Óptica no se limitará a esta labor de divulgación científica, sino que tratará a la vez de impulsar, por cuantos medios estén a su alcance, el desarrollo de la industria y comercio de óptica en nuestro país. Bueno, aquí como podéis ver se deja muy claro que una de las misiones de la revista era, por supuesto, la divulgación científica, conocimiento de la óptica, pero también ejercer como una especie de lobby para el desarrollo industrial y comercial de la óptica. Por supuesto, el modelo de referencia de la revista de óptica teórica e instrumental francesa. Conviene señalar que la tirada habitual de esta revista llegó a ser de 1000 ejemplares, lo cual es bastante notable. Es cierto que la revista estaba muy enfocada en la industria de prácticas optométricas, lo cual no es de extrañar porque la industria relacionada con los instrumentos ópticos de la visión, en particular las gafas, era la principal industria relacionada con la óptica en aquella época. Con lo cual también era razonable pensar que uno de los primeros objetivos de este grupo era coordinar a los ópticos españoles. Aquí veis, por ejemplo, un artículo de Carlos Ulloa, aquel óptico del que hablábamos. ¿Qué tipo de contenidos tenían los artículos de la Revista Española de Óptica? Pues teníamos, por un lado, artículos divulgativos. Aquí veis un ejemplo de un artículo sobre la teoría de la esquioscopia, escrito por Cristóbal Garrigosa. Tengo que decir que los artículos, yo he leído varios, tienen una alta calidad y las ilustraciones están muy bien desarrolladas también. O sea, era una revista que tanto en forma como en fondo tiene mucho, era muy meritoria. Se autofinanciaba en parte a través de anuncios comerciales. Destacar que no solo nacionales, aquí veis, por ejemplo, un artículo a la izquierda sobre la institución francesa, la Sociedad de Óptica de Mecánica de Alta Precisión. En el medio veis un anuncio del laboratorio de óptica de Garrigosa, que montó un pequeño laboratorio de óptica en el cual se hacían incluso ya cálculo de sistemas ópticos, o sea, diseño, lo que a día de hoy denominamos diseño óptico. Artículos de opinión. Aquí veis uno sobre la enseñanza de la óptica técnica en Alemania, de Otero Navascues. En esos artículos se trataba de no solo explicar conceptos de óptica, sino explicar modelos organizativos sobre la industria o la formación en óptica en otros países, ¿no? Y por supuesto, ¿quién escribía esos artículos? Aquellos que habían estado en esos países y se habían formado en esos países, ¿no? Siempre siguiendo los modelos franceses y alemán. En cuanto a la coordinación de los ópticos españoles, si bien ya en el año 1918 se había creado una asociación española de ópticos no había conseguido prosperar mucho. En esos años 30, gracias a esta iniciativa de la Revista Española de Óptica, se consiguió retomar, crear una asociación española de óptica, y hubo dos asambleas, una en el 34 y otra en el 36, que tuvieron muchísima importancia. De alguna manera se puede decir que esto fue el germen de lo que luego después sería la creación del Colegio de Ópticos y Optometristas, ya después de la guerra. Bueno, conviene también hablar un poco sobre la industria. La industria de aquella época en óptica no era una industria de grandes fábricas, sino más bien de pequeños talleres. Lo que se hacían era más bien labores de ensamblaje o de cortado y pulido de pequeñas lentes. No llegaba a mucho más. Quizá alguno de los primeros laboratorios o talleres donde se hacía ya incluso alguna cierta labor de diseño fue, por ejemplo, el desarrollado por Cristóbal Garrigosa.
Pero bueno, no iba a mucho más. Pero sí que es interesante constatar cómo se intentaba promover la demanda de instrumentos ópticos, en particular de gafas, que era el sector comercial más importante, ¿no? Entonces se orientó mucho esa demanda también hacia el sector femenino. Entonces, por ejemplo, podéis leer en este artículo una conferencia en el que se dice: habla de la oposición que en nuestro país hacen las mujeres para usar cristales para la vista, pero hoy la mujer debe abandonar este prejuicio porque una mujer guapa y con gafas es más guapa, porque además ve y se entera del mundo que la rodea, ¿no? Bueno, pues veis ahí, más allá de lo anecdótico de este asunto, la importancia que se daba a promover una demanda de ese tipo de productos. También, por ejemplo, cámaras fotográficas que estaban, Kodak, que era la gran empresa de cámaras fotográficas de uso particular o de uso lúdico, anunciaba. Entonces, pues, se pueden encontrar muchos anuncios de Kodak en la revista, en la prensa de la época, los prismáticos, etcétera. Entonces, eran conscientes de la importancia de promover esa demanda para que a su vez retroalimentase la creación de cierta industria, ¿no? El uso de la publicidad también era muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, Ulloa, una vez más, que se hizo famoso porque llenó la sierra madrileña de pintadas Ulloa óptico en las rocas, anunciando su taller. Bueno, ¿cuál fue el principal hito de esta comunidad epistémica? Pues sin duda alguna fue la creación de los primeros estudios oficiales de óptica, que han quedado en el olvido porque se crearon ya en el año 36 y obviamente la ruptura de la guerra civil hizo que eso desapareciese. Pero conviene ver cómo fue el proceso. Se crearon dos tipos de estudios. Por un lado, estudios de grado superiores de óptica, orientados a ingenieros ópticos, y por otro lado, unos estudios de óptica orientados a ópticos optometristas. El marco legislativo se empezó con un decreto del 12 de febrero de 1933 por parte de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica, en la cual se creó la sección de óptica y fototécnica y de metrología pura y aplicada a cargo del Instituto de Ampliación de Estudios e Investigación Industrial. Este instituto, no lo he mencionado antes, pero fue un instituto creado por Artigas, asociado a la Escuela de Industriales, de Ingenieros Industriales de Madrid, que pretendía hacer ciertos desarrollos tecnológicos e industriales, ¿no? Entonces se crea esa sección de óptica. Y en el marco de esa disposición ministerial del 33, la Marina, a través de Otero, solicita unos estudios superiores de óptica pensando en la formación de ingenieros dentro de la Marina, ingenieros ópticos dentro de la Marina. Se materializó eso en el Instituto de Ampliación de Estudios de Investigación Industrial, pero conviene matizar que fue el esfuerzo combinado de los talleres laboratorios ópticos de la Armada, del Ejército y el taller privado de Garrigosa lo que consiguieron crear ese curso de óptica técnica superior para ingenieros de 2 años de duración, empezando en el año 35. El Instituto de Ampliación no hubiese conseguido eso si no hubiese tenido, por un lado, Méndez Parada en el Ejército, Otero en la Marina, el Garrigosa en el sector privado. O sea, fue esa comunidad epistémica la que consiguió ese logro, ¿no? Esos estudios superiores de óptica, de ingeniería óptica, vamos a llamarlo así, era una enseñanza especial de óptica general y aplicada, consistente en 22 lecciones teóricas y 40 horas de prácticas. Veis que se le daba mucho peso a la parte práctica. Profesorado, pues estos ingenieros de los que hemos estado hablando: Otero, Navascues, Sánchez Griaza, Artigas Sanz, Méndez Parada, Garrigosa. En la primera y única promoción, que no llegaron a titularse por la guerra, hubo 29 alumnos, mayoritariamente comandantes de artillería, aunque algunos civiles notables como Antonio Colino López, que posteriormente sería un personaje muy importante en el desarrollo tecnológico del franquismo, o Armando Durán, también un personaje fundamental en el desarrollo de la óptica en España en la posguerra.
El acto inaugural de estos estudios fue el 6 de mayo de 1936 y solo se pudieron cursarlos, creo, la parte teórica, porque luego ya empezó la guerra civil. En cuanto a la consecución de los estudios de graduado en óptica, la Asociación de Ópticos de España solicitó la creación de los estudios generales de óptica general para ópticos. Como iniciativa práctica, en la primera Asamblea Nacional de Óptica se aprobó recuperar unos cursos de óptica de anteojería que ya había organizado Artigas en la década de los 20 y en la que participaron de nuevo profesores como Teno Abascúes, Sánchez Riaza y algunos de los ópticos formados en los cursos susodichos como Julio Palmer. El éxito de estos cursos sería un nuevo impulso a la instauración de esa formación reglada. Aquí también la Sociedad Oftálmica Hispanoamericana jugó un papel importante en un congreso que celebró en Madrid. Reivindicaron que la graduación de la vista debía ser competencia exclusiva de los oculistas y que el despacho de sus prescripciones debían hacerlo los ópticos, que son los verdaderos farmacéuticos de los cristales, ¿no? Se consiguió que en el año 34 hubiese una disposición de Director General de Sanidad que permitía prescribir la refracción ocular al oftalmólogo y la venta de lentes oftálmicas a las casas autorizadas por el Consejo Nacional de Salud. La Federación Española de Ópticos, que se había conformado con esas asociaciones de ópticos que estaban surgiendo a raíz de la Revista Española de Óptica, se opuso a esa medida y se iniciaron unas negociaciones que condujeron a una nueva orden ministerial del 36, en la que ya sí se establecía que para ser admitido en estos trabajos sería preciso acreditar 2 años de actividad profesional en talleres, laboratorios y atestiguar mediante examen o certificado unos cursos de la Federación Española de Óptica. Esto condujo a la reglamentación de esos estudios graduados en óptica, en los que ya incluso se creó un plazo de matriculación en el 36, del 12 al 22, y unos estudios que tendrían 2 años de duración. Bueno, la inauguración de estos estudios fue el 19 de julio de 1933. Pues, como os podéis imaginar, nunca llegaron a concluirse, ¿no? En los albores de una guerra, me gustaría terminar todo esto con un hecho importante que pone de manifiesto cómo ya el propio gobierno de la República era consciente de la importancia de la óptica. Se creó lo que se denominó el Patronato de Óptica. El decreto dice lo siguiente: la importancia cada vez mayor que la óptica va teniendo de día en día no puede menos de hacer sentir su influencia en nuestra marina de guerra, ya que el campo de acción de la misma es vastísimo, pues abarca telémetros, anteojos y gemelos, aparatos de puntería, etc. Todo ello representa un volumen de obra y de guarismos numerarios muy considerables, una parte de los cuales se pierde en adquisición al extranjero por no estar nacionalizada. En la mayoría, esta industria dispersa los organismos y centros que de la misma se ocupan. Bueno, pues como os podéis dar cuenta, pocos días antes del estallido de la guerra civil, una vez más se dieron cuenta de la importancia de ahora ya sí había calado el mensaje dentro de la administración y el gobierno, hasta el punto de crear este patronato de óptica, en el cual tenemos personas fundamentales como Cristóbal Garrigosa, Miguel Antonio Catalán en calidad de jefe de sección del Instituto Nacional de Física y Química, Manuel Martínez Risco, catedrático de óptica, diputado en el Congreso, Fernando Gil Montaner, ingeniero de fotogrametría del catastro, Artigas Sanz, Rivas Cheris, del que hablábamos antes, Méndez Parada, en fin. Y termino aquí con 3 conclusiones que me gustaría mencionar. La primera: en el plazo relativamente rápido de poco más de una década se conformó una comunidad epistémica de ingeniería óptica en España. A pesar de todo el empeño, movidos entre la realidad y el deseo, esta comunidad epistémica no alcanzó todos los hitos deseados, aunque sí fueron decisivos para etapas posteriores. Probablemente el hito oficial más relevante que alcanzó aquella comunidad fue la creación de los primeros estudios oficiales sobre óptica superior aplicada en España.
y creo que igual os he convencido de que lo que ocurrió en este periodo fue lo que estableció los cimientos para crear una industria y un sistema tecnocientífico español de ingeniería óptica que cristalizaría después durante el primer franquismo. Y acabo ya aquí y paso la palabra a Antonio. Muchas gracias, Sergio, por una charla tan interesante. Vamos a pasar al turno de preguntas, así que si alguien tiene la pregunta, por favor que levanten la mano y le daremos la palabra. Santiago Aymillán ha levantado la mano. Pues Sergio, muchas gracias por esta charla. Es muy interesante porque además es una época así que la tenemos un poco como más desconocida. Y bueno, y ahora viene ya la parte final, que supongo que también estás en ello, que es seguir después de la guerra hasta la creación de la Sociedad Española de Óptica. Quería preguntarte un poco, que me ha dado la impresión, quizá estoy equivocado, que en toda esta etapa, esta comunidad epistémica se limitó, entre comillas, a reproducir instrumentos, es decir, pues a fabricar las lentes, los prismas, ensamblarlos. Pero yo creo que, me pregunto, hubo una etapa, digamos, de investigación, de intentar mejorar, de hacer algo de cosecha propia, o simplemente era seguir los esquemas de diseño de los prismáticos, telémetros. Ya veo que todo era muy relacionado con la industria militar. Hubo realmente un poco de intentos de investigación, porque sí que he visto que al final, ya en el 36, justamente hay ya las ganas de formar a gente, formar ingenieros y formar, por otro lado, también los optometristas, ¿no? Los grupos. Pero la pregunta concreta es si hubo intentos de investigación. Pues muy buena pregunta, Santi. Sí, claro, la idea era conseguir crear un sistema científico-tecnológico español, o sea, que hubiese investigación aquí e innovación. Lo que pasa es que, claro, no les dio tiempo, ¿no? Eso ocurriría ya después, en la posguerra, ¿no? Con alguna excepción notable. Cristóbal Garrigosa, por ejemplo, sí que tuvo algún tipo de desarrollo novedoso, en particular en unas miras. En el taller de óptica del ejército se intentó desarrollar un telémetro propio, pero poco más. Surgió ya el interés por desarrollar unos prismáticos propios españoles, que luego durante la guerra hubo cierto desarrollo y después de la guerra también. Pero claro, aquí, como decía, se hacen los cimientos, ¿no?, para crear ese sistema, ¿no? Pero fijaos que esos primeros ingenieros se estaban formando en los años 20 y 30. Entonces, hubiesen necesitado, bueno, luego después de la guerra, con la ruptura de la guerra, eso ocurrió ya después, en los años 40, 50, 60, pero esto era muy preliminar de momento, ¿no? Existía, por supuesto, la intención, pero no tenían todavía el personal capacitado para hacer ese desarrollo innovativo científico, ¿no? Bien, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Julio, por favor. Bueno, hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Bueno, es un poco una tontería, ya por curiosidad, porque no tengo tanto conocimiento sobre este tema y me he quedado un poco, claro, frustrado en la fecha. Creí que íbamos a llegar un poquito más allá, pero es verdad que no me lo había leído bien. Tengo una curiosidad, y esto ya es en plan curiosidad y no tanto de comunidad de ópticos de España.
claro, es que hay cantidad de cosas que se han quedado en curiosidades, ¿no? Y que no han llegado a ningún sitio. Y, por ejemplo, esto que has apuntado de los prismáticos que empezaron a trabajar, pues claro, lo que yo voy a preguntar es algo de ese estilo. Me temo que es una cosa tan puntual que no sé si le interesará a nadie, ¿no? Pero es simplemente que me pareció muy curioso y, claro, el desarrollo o la gran destrucción de la guerra civil, claro, no sé si es el desarrollo anterior o la destrucción posterior, el hecho de que una vez estaba por la zona de, creo que es Asturias, el río Eo, y hay una central hidroeléctrica que en todas partes pone que se hizo porque iban a poner allí una industria de vidrio óptico. En San Pedro San Pedro de Abres se llama, me parece, el pueblo. Y bueno, no sé, la verdad es que es curiosísimo ir por ahí con tu bicicleta y ver este tipo de cosas en sitios tan extraños como ese. No estamos hablando de Madrid, no estamos hablando de Barcelona, de sitios donde hubiese unas comunidades o un poder empresarial, ¿no? Entonces, de verdad que como se queda en grado de frustración, pues resulta doblemente absurdo. Pero me imagino que como estas anécdotas, pues conocerás cientos y cientos. No sé si simplemente quería llamar la atención sobre esta y por curiosidad, por saber si es una cosa ampliamente conocida o una curiosidad de la comarca o... Gracias. Pues mira, muy buen comentario, Julio, porque el desarrollo del vidrio, el intento de desarrollar una industria nacional de vidrio óptico da para un libro, da para un libro. Empezó con Artigas Sanz, lo he comentado antes, él empezó primero con vidrio neutro, de ahí pasó al vidrio óptico. Yo he conseguido cierta documentación que atestigua que la empresa de Artigas Sanz llegó a fabricar vidrio óptico y llegó incluso a exportar ese vidrio óptico. La calidad de ese vidrio óptico, claro, es que la calidad de un vidrio óptico es difícil de cuantificar y más en aquella época, ¿no? Ese proyecto luego resurgió en el primer franquismo, en particular en el Instituto de Óptica y en un laboratorio de la Marina, el que ya se había creado en los años 30 en torno a la figura de Piedad de la Cierva, que últimamente está siendo muy reivindicada. Y en ese primer franquismo sí que se llegó a fabricar un vidrio óptico de bastante calidad. Eso lo consiguieron en los años 50, pero a finales de los años 50, con la apertura comercial con Estados Unidos, pues el vidrio óptico de otros países, en particular de Estados Unidos, era más barato y ese proyecto se acabó difuminando en el tiempo. Pero surgió en los años 20, España, como muchos otros países, se dieron cuenta que si no se podía fabricar la materia prima, poco se iba a poder hacer una industria autosuficiente. Eso se había dado cuenta también Francia y otros países, porque eran Estados Unidos, etcétera. Y fue uno de esos proyectos que murió y resurgió tras la guerra civil, en el primer franquismo. Llegaron bastante lejos, pero el proyecto acabó partido. Y fue una pérdida para la industria óptica española porque se llegó bastante lejos, ¿no? Un objetivo que es técnicamente bastante complejo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Si no, bueno, María Salario, bueno, te ha felicitado en el chat la charla, te ha agradecido y también comenta que, claro, ahora queda la curiosidad para el siguiente episodio, qué se perdió y qué quedó de todo esto tras la guerra civil. Entonces, no sé si nos puedes dar cinco ideas de esto, o has empezado a trabajar o ya es materia para otra conferencia. Sí, la verdad, hombre, es muy interesante. Lo que ocurrió durante la guerra ocurrieron cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa es que es muy difícil investigar lo que ocurrió en la guerra civil en este tipo de cosas, ¿no? Pero ocurrieron cosas muy singulares y, por supuesto, después de la guerra, en los años 40, 50, usando esa definición que he hecho yo de ingeniería óptica,
fue la edad de oro de la ingeniería óptica, ¿no? Se consiguieron, para mí, los dos grandes hitos industriales, vamos a decirlo así, después de la guerra, fue la aparición de la empresa nacional de óptica, ENOSA, y Cristóbal Garrigosa, del que hemos estado hablando. Después de la guerra, bueno, Cristóbal Garrigosa, por cierto, durante la guerra estuvo en el bando republicano y estuvo al cargo de una fábrica de instrumentación óptica que hubo en Valencia, y fue alguien muy relevante. Bueno, después de la guerra, por una serie de circunstancias, pudo librarse de la represión franquista y acabó siendo el ingeniero de diseño importante de Indo. Y Indo fue, sin duda alguna, la gran empresa privada exitosa de los años 50-60 española en el sector privado en cuanto a volumen de producción e incluso de exportaciones, ¿no? Pues Indo no hubiese llegado a ser lo que fue sin la figura de Garrigosa. Entonces, sí, hubo ahí una continuidad. Hubo una continuidad entre lo que ocurrió en los años 20 y 30 y lo que ocurrió después, en los años 40, 50, 60. Y la guerra civil fue, por un lado, ruptura, pero por otro lado también hubo ciertos desarrollos en la guerra civil. Hubo ciertos desarrollos de una cosa muy curiosa, toda esa combinación de pequeños talleres de óptica que existían en los años 20 y 30, durante la guerra en Barcelona hubo un proceso de colectivización y se creó una gran fábrica de electrotécnicas y de instrumentación óptica, en los procesos de colectivización que hubo en la Barcelona del 36-37, que eso fue, en cierto modo, un precursor de luego lo que sería la gran fábrica de Indo, ¿no? Entonces, sí, es todavía más interesante lo que ocurrió durante la guerra y después de la guerra que lo que ocurrió en estos años 20 y 30, vamos. Como un proyecto así a largo término que tengo es entender todo el proceso completo, desde los años 20 hasta los años 60, ¿no? Tiene bastante miga el asunto. Una tarea titánica, porque si en década y media ya ha sacado todo este jugo, pues 40 años. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Creo que no hay más preguntas. En cualquier caso, bueno, como tenemos el grupo, ¿no?, y la lista de correo de Historia de la Óptica, siempre que queda cualquier cosa, pues se puede plantear en ese foro. Y como he dicho al principio, pues esta conferencia, igual que las anteriores, estará disponible en el canal de YouTube de Sedóptica. Así que, por mi parte, nada más agradeceros a todos una vez más la asistencia y a Sergio esta excelente e interesante charla. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.